Amigos, bienvenidos de nuevo. Fijaros, hoy tengo para vosotros la review de dos sets de herramientas profesionales, en este caso del fabricante alemán Wendt, aquí lo tenéis. Los que seguís mi canal sabéis que participé junto con Locknoob en el asesoramiento para el desarrollo de estas herramientas de la nueva línea de ganzúas Lockmaster de Wendt. Ahora Wendt ha decidido componer 4 conjuntos de ganzúas específicos para profesionales según su experiencia a lo largo de los años. Ha hecho una elección de perfiles de ganzúas específicos para profesionales. Serían 4 sets, yo tengo aquí 3 de ellos, os presentaré hoy los dos de inicio, los más sencillos, beginner y novice, y os presentaré en un futuro próximo este otro set más amplio, más completo, y espero que si me llega el cuarto set podría presentároslo también en el futuro. Tengo que decir que el fabricante me consta que está desarrollando sets de ganzúas específicos para ganzúadores deportivos. Espero asesorarle a ese respecto y espero también tener la oportunidad de presentároslo aquí en mi canal, pero hoy vamos a ver estos herramientas para profesionales, estos dos sets de inicio. Dejadme que coloque un poco todo y vemos qué es lo que contienen. Antes de continuar quiero hacer una aclaración, porque luego salen los comentarios y genera polémica. Yo no he recibido ningún tipo de contraprestación ni remuneración económica ni de otro tipo, ni por el asesoramiento para el desarrollo de estas herramientas, ni por supuesto hacer esta review de las herramientas. Para mí ha sido un placer poder participar junto con este fabricante en el desarrollo, y es un placer recibir set de herramientas profesionales, poder ver, testarlas y presentároslas en vídeos en mi canal. Pero ni he recibido ni voy a recibir ningún tipo de contraprestación ni remuneración económica ni de otro tipo. Creo que es importante comentarlo. Bueno, aquí lo tenemos desplegado. Este es el set beginner de Wendt. Vamos a ver lo que contiene. Contiene 7 ganzúas, una de ellas viene con mango premontado, 2 tensores, uno para la parte superior, otro para la parte inferior del bocallave, y una funda de bolsillo. En cuanto a las ganzúas, fijaros, un poco la filosofía que desarrollamos Locknoob y yo junto con Wendt fue la de mangos desmontables, que nos iban a permitir adquirir ganzúas de máxima calidad sin el mango a un precio más económico, y luego se puede añadir el mango y queda exactamente la misma ganzúa que si habíamos comprado completa desde el principio o un set de ganzuado avanzado. Esto permite ofrecer set de este tipo. Son set básicos, un primer contacto del profesional con las ganzúas a un precio muy económico, porque solo una de ellas lleva mango, y creo que es la filosofía acertada, sobre todo para una primera toma de contacto. En cuanto al tipo de ganchos y el tipo de ganzúas, tenemos 2 ganchos y tenemos 5 rakes. La balanza está inclinada claramente hacia los rakes. Lo encuentro lógico. En un primer set hay que probar de todo para ver qué técnica es la que mejor nos va. Las técnicas de rastrillado pueden ser las más útiles desde el punto de vista profesional, porque nos dan una apertura rápida, el tiempo es dinero, sobre todo con cerraduras de gama baja, de gama básica, que son las más vulnerables, y tenemos 2 ganchos que nos permiten hacer ganzuado perno a perno y enfrentarnos en principio a cualquier tipo de cerradura, sea básica o avanzada. En este caso, sabéis que yo en los sets siempre digo que lo lógico es que incluyan un gancho corto, un gancho medio y un gancho largo. En este caso han incluido nada más un gancho corto y un gancho medio. Es cierto que la inmensa mayoría de las situaciones se resuelven con los 2 ganchos, corto y medio. El largo es el que menos se utiliza, pero bueno, siendo el tipo de set que es, yo creo que puede funcionar como set generalista, un primer contacto. Como os digo, lleva gancho corto,
muy eficaz, el primer gancho que tenemos que utilizar siempre que iniciamos una apertura perno a perno, un gancho medio que tiene un muy buen alcance, ya los habéis visto cuando hice la review de toda la línea de ganzúas de Wendt. Y en cuanto a los rakes, que es en lo que se centra para mí el set, tenemos un Snake, son todo perfiles clásicos, absolutamente probados en eficacia, aquí lo tenéis, uno de mis favoritos, muy sencillo de utilizar, un triple pico tipo Bogotá, famosísimo, su eficacia está fuera de toda duda, luego veremos alguna apertura. El City Rake, que a mí es uno de los que más me gustan, por mi forma de ganzuar, aunque sabéis que no soy ningún experto en rastrillado, me encanta, imita la forma de una codificación y haciendo el movimiento correcto es eficaz en muchísimas cerraduras, muchísimas. Luego tenemos un clásico, el medio diamante. Fijaros, para mí un rake, yo nunca lo utilizo perno a perno, pero bueno, se puede llegar a utilizar como un gancho, perfecto. Y esta ganzúa, la bola, que entre los deportistas yo creo que pasa bastante inadvertida, pero los profesionales la conocen muy bien, porque en cerraduras de chapas, como pueden ser las de los buzones y de este tipo, es absolutamente letal, se maneja de una manera muy sencilla, circula por el bocallave magníficamente y da aperturas muy eficaces y muy rápidas. Una muy buena ganzúa para mí desde el punto de vista profesional. Bueno, antes de continuar quiero comentar al respecto de esta ganzúa, del triple pico. Fijaros, yo no me di cuenta, pero Ash Locknoob se dio cuenta de que la ganzúa que traían los sets que nos enviaron para hacer la review tiene un diseño ligeramente diferente al que hemos estado probando en el desarrollo de la herramienta, que sería este de aquí arriba. Si os fijáis, este triple pico tiene un diseño más alto, las puntas son más agudas, aquí están más redondeadas y eso hace que pueda circular peor por según qué bocallaves. Este de aquí es un mejor diseño, se puso en comunicación con el fabricante y por supuesto el fabricante ha visto que ha habido algún tipo de problema, de confusión, y se ha comprometido a, antes de la venta, sustituir todos los triple pico por el diseño original, que funciona mucho mejor. Creo que es algo loable, que demuestra el compromiso y la comunicación entre la comunidad y este fabricante de herramientas, y creo que había que comentarlo. Bueno, hemos visto el set Beginner, el más sencillo de los dos. ¿En qué cambia el set Novice? Lo tenemos aquí, llama la atención inmediatamente el número de mangos, trae 4 mangos montados. Eso es una gran ventaja porque nos permite tener las herramientas que más utilizamos, nuestras favoritas, ya con un mango colocado. Da mucha comodidad en el manejo, en el uso, es fantástico. Esa es una de las grandes ventajas de este tipo de mangos. Tenemos una ganzúa más, se incorpora un gancho, otro gancho corto. Yo por defecto, mi orientación deportiva hubiese sido añadir un gancho largo, pero es cierto que el 80%, 90% de las situaciones se resuelven con un gancho corto o medio. El gancho largo sería el menos usado, y quizás en un set de herramientas profesionales puede tener más sentido añadir un gancho corto. Es muy parecido, pero es ligeramente diferente, cambia el ángulo. Bueno, nos da otra opción más con el gancho más utilizado y nos sirve incluso de sustituto si uno se deteriora. Se equilibra así un poco más la proporción entre ganchos y rakes, pero se mantienen todos los rakes del set anterior: Snake, triple pico, el City, para mí mi favorito, el medio diamante y la bola. Tensores, el set más pequeño, el set más básico, trae 2 tensores. Son 2 tensores en los que cambia el espesor y en los que cambia, hay uno de 1 milímetro y otro de 1,10 milímetros, y cambia la anchura también, 2,5 milímetros y 3 milímetros.
Uno es para la parte inferior del bocallave. Vamos a ver si tengo aquí un cilindro, vendría colocado aquí. Y el otro es para la parte superior del bocallave, fijaros, vendría colocado aquí, ahí lo tenéis. Existen otros similares comerciales en el mercado. Yo aconsejé para la fabricación de este tipo, es más corto y eso nos permite que cuando lo colocamos quede totalmente pegado al rotor y para mí resulta mucho más cómodo el ganzuado. Ahí lo tenéis. El nuevo set trae 2 de cada, se completa el conjunto, así tenemos tanto para la parte superior como para la parte inferior del bocallave los dos espesores y las dos anchuras, 3 milímetros y 2 milímetros y medio, y 1 milímetro de espesor y 1 milímetro y 1 milímetro 10 en los dos juegos de tensores. 4 tensores, por tanto, nunca tenemos tensores suficientes, eso lo digo siempre y lo mantengo. Y por último, común a los dos sets, tenemos esta funda, una funda sencilla de material sintético, de pequeñas dimensiones para llevarla cómodamente, pero que cabe, como podéis ver aquí, cuatro ganzúas con mangos, bastantes más de 4 ganzúas sin mango y todos los tensores. Es eminentemente práctica. Bueno, ya hemos visto qué contienen los dos sets. Sabéis que en las reviews a mí me gusta hacer aperturas. Ya hemos visto antes cómo funcionan estas ganzúas, pero no me resisto a hacer algunas aperturas, así que vamos a ver cómo funcionan estas herramientas. Vamos a ello. Bueno, vamos a empezar las aperturas. Voy a utilizar en primer lugar este AZBE, 5 pernos, no tiene pernos de seguridad, un cilindro básico, ahí podéis ver una codificación muy bonita. Funciona perfecto, ahí está. Voy a utilizar en este caso el City Rake, es una ganzúa que a mí me gusta mucho. Fijaros cómo se asimila con ligeros movimientos a muchas de las codificaciones más habituales que tenemos en cerraduras, manejándola lentamente, con movimientos arriba y abajo a la vez que entra y sale levemente, suele ser extremadamente eficaz. Vamos allá, voy a utilizar este tensor, el tensor de colocar en la parte opuesta a los pernos. Y comenzamos la acción de ganzuado. Vamos allá. Notamos que se van colocando y finalmente abre. Otro cilindro clásico o víctima clásica es este CVL. Además tiene que se coloca con el bocallave en la posición opuesta para que veáis cómo funciona también. Utilizaríamos el mismo tensor y en este pues podemos utilizar la misma ganzúa o vamos a utilizar otra ganzúa para que veáis cómo funciona otra. Por ejemplo, vamos a utilizar este Snake. Ahí está. El manejo es entrando y saliendo, ahí lo tenéis, lo tendríamos abierto. También quiero probar este Iseo, esto es un Iseo F5. En este podemos hacer una apertura mixta. En este cilindro tiene 4 spools, todos activos. Vamos a ver la codificación, ahí la tenéis. 2 pernos muy cortos al principio, un cuarto bastante largo, el siguiente medio. Funciona perfecto. En este podemos hacer una cosa mixta. Voy a utilizar este otro tensor colocado en la parte de los pernos, muy cómodo, muy cómodo, da un control absoluto sobre el rotor. Vamos a llegar al falso colocado mediante rastrillado. A veces cuesta llegar a ese falso colocado bastante, otras veces es sencillo. Podemos utilizar un rake, como por ejemplo este, ahí está. Hemos llegado al falso colocado y ahora ya terminar de ganzuarlo perno a perno. Por supuesto, si se tiene la habilidad suficiente se puede llegar a ganzuar rastrillando este cilindro, pero es mucho más técnico
ahí tenemos el segundo que pide, hacerlo, ahí lo hemos colocado, hemos perdido el falso, tercero, terminarlo perno a perno. Es un cilindro extremadamente común, ahí está, vuelve el falso. Primero, a ver, primero parece que pedía quinto, quinto pide más. Ahí está, lo colocamos, hemos perdido el falso, tercero de nuevo, parece que es el que está haciendo, vamos a ver, las labores de guarda. Primero, segundo, tercero, vuelve el falso, efectivamente, tercero, cuarto, quinto, ahora queda el primero. Es una apertura mucho más técnica y profesional terminarla, creo yo, perno a perno, pero bueno, eso ya es cuestión. Desde el punto de vista profesional entiendo que lo que prima es el tiempo y una apertura rápida vale por 2. Aquí lo tenéis, este ISEO F5. Bueno, ya habéis visto que funcionan. Hemos probado estos diseños hasta la saciedad. La pregunta es ¿cuánto valen estos sets? El set beginner con 7 ganzúas, 2 tensores y la funda, esa filosofía de ofrecer un set al precio más económico posible. Para ello lleva un solo mango que es intercambiable, un set muy equilibrado para un primer contacto con el ganzuado o para el mínimo que hay que llevar encima para enfrentarse a un servicio básico de ganzuado. Este set vale 31,50 € más los gastos de envío, es un precio muy económico. Puede variar ligeramente dependiendo de cuándo estéis viendo este vídeo y dependiendo del país de destino, que los impuestos se calculan en función del país de destino. En cuanto al set novice, es un set básico, pero que tiene mejoras claras respecto al anterior set. 4 tensores, fundamental, y sobre todo los 4 mangos que dan muchísima comodidad a la hora de manejarlo, una ganzúa más, un gancho más equilibrado. Este otro set vale 43 € más gastos de envío, dependiendo del país de destino. Y bueno, desde luego yo los recomiendo, son sets que valen lo que piden por ellos, sin ninguna duda. Me parecen que están muy bien orientados a ese primer contacto. Me gusta la selección de ganzúas que han hecho. Dejaré enlaces en la descripción del vídeo a la web del fabricante, donde podéis adquirir estos sets, echarles un vistazo. Y bueno, espero que esta review os guste, sobre todo que os resulte útil, y deciros que muchas gracias por vuestro tiempo. Un saludo.